La clase de hoy vamos a resolver ejercicios, es clase de ejercicios el día de hoy. Entonces, empezamos con el ejercicio 10. ¿Cuál de los siguientes conjuntos son no vacíos? El inciso A. Tenemos X tal que X está en los números naturales. Noten ustedes que en el libro de Grimaldi dice: es incorrecto escribir X tal que X. Se debe de escribir X elemento del universo tal que X, y noten que aquí no está respetando esas indicaciones, que era lo que yo les mencionaba, que cuando ya sabíamos cuál era el conjunto universo no era necesario escribirlo, bastaba con X tal que X. Acá el autor sigue sus mismos consejos, ¿verdad? X, el conjunto universo en este caso son los números enteros, X que está en los números enteros, tal que 3X más 5 es igual a 9. Pero según las observaciones que da el mismo autor, aquí esto estaría mal escrito. Lo que según el mismo autor cómo debe de escribirse es X en los números naturales, tal que X es 2X más 7 igual a 3. Entonces, lo primero que hacemos es resolver esa igualdad. Tendríamos que 2X es 3 menos 7 menos 4. Y X es igual a menos 2. Menos 2 no está en los números naturales y, por lo tanto, este conjunto, las soluciones son, aunque sí hay solución, que es X igual a menos 2 no es un número natural y, por lo tanto, este conjunto es vacío. Para el inciso B, tenemos X en Z, tal que 3X más 5 es igual a 9. Resolvemos la igualdad, queda 3X más 5 igual a 9. Entonces, 3X es igual a 4 y X es igual a 4 tercios. 4 tercios no es un número entero, entonces, nuevamente, ese conjunto es vacío, ¿sí? Sí hay solución, pero la solución no es un número entero. Luego, el inciso C. Aquí es X en los números racionales, tal que X al cuadrado más 4 es igual a 6. Entonces, resolvemos la igualdad de X cuadrado más 4 igual a 6. X cuadrado es igual a 2. Y por lo tanto, X es igual a más menos la raíz cuadrada de 2. Y 2 no es un número racional. De hecho, es un ejemplo de número irracional porque es la raíz cuadrada de un número primo. Por lo tanto, aunque hay solución de esa ecuación, no está en los números racionales y este conjunto también es vacío. Inciso D. X en los números reales, tal que X al cuadrado más 4 es igual a 6. Tenemos X al cuadrado, aquí me faltó cerrar las llaves. X al cuadrado más 4 igual a 6. Entonces, X al cuadrado es igual a 2. Y otra vez, ¿verdad? Ah, pues es la misma ecuación que estaba en el inciso anterior. Bueno. Y este sí es un elemento de los números reales.
Entonces aquí el conjunto es menos raíz de 2 y raíz de 2. Maestra, y tengo una duda. El inciso E. X en los números reales, tal que x al cuadrado más 5 es igual a 4. Resolvemos la igualdad. X cuadrada más 5 igual a 4. Entonces, x al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1. Pero la definición de la raíz de menos 1 es el número imaginario y. Y este número no es un número real. Entonces, como sí tiene soluciones esta ecuación, pero son números imaginarios. Entonces, el conjunto es vacío dentro de los números reales. Y el inciso F es x en los números reales, tales que x al cuadrado más 3x más 3 igual a 0. Resolvemos la ecuación con la fórmula general para la ecuación de segundo grado en una variable. Tendríamos menos b, que es menos 3, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, entre 2a. Queda menos 3 más menos la raíz cuadrada de 9 menos 12 entre 2, que es menos 3 más menos la raíz cuadrada de menos 3 entre 2. Menos 3 se puede expresar como menos 1 por 3. Y entonces queda menos 3 más menos 3, la raíz de 3 por la raíz de menos 1. Y ese raíz de menos 1 ya lo ponemos como el número imaginario y entre 2. Déjenme escribirlo en la parte de abajo. Porque luego hay dudas en esto, ¿no? Para que vean de dónde sale. Y entonces ya es menos 3 más menos. Y veces la raíz de 3. O raíz de 3 por i, no importa cómo lo escriban. Y este es un número complejo. Entonces no es un número real. Y por lo tanto, aunque las soluciones existen, esas soluciones son complejas y por lo tanto, considerando únicamente los números reales, este conjunto es vacío. No hay soluciones en los números reales. Y hay todavía otro inciso, el inciso G, que es x en los números complejos, tal que x al cuadrado más 3x más 3 igual a 0. Es la misma ecuación, entonces sabemos que x es menos 3 más menos la raíz de 3 por i,
entre 2 y estos son números complejos y por lo tanto este conjunto va a estar formado por -3 menos la raíz de 3 por i entre 2 y el otro, la otra raíz es -3 más la raíz de 3 por i entre 2. Ya el conjunto es no vacío porque ahora sí existen soluciones que sean números complejos. El conjunto universo ahora son los enteros positivos y un subconjunto del conjunto universo es el conjunto A que tiene estos elementos. ¿Cuántos subconjuntos de A tienen 6 elementos? A ver, ¿cómo podemos contestar esa pregunta sin, sin escribir el conjunto potencia? Entonces, son las combinaciones de 12 elementos tomados de 6 en 6, que es 12 factorial entre 6 factorial por 12 menos 6 factorial, que es 6 también. Entonces queda 12 por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6 factorial entre 6 factorial. Y para simplificar, este 6 factorial voy a escribirlo 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, por 6 factorial. Entonces cancelo este 6 factorial y sabemos que 6 por 2 es 12, entonces cancelamos este. Podemos simplificar aquí 8 entre 4 es 2, 10 entre 5 es 2 y 9 entre 3 es 3. Y ahora sí ya es 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 7 y luego por 11. 12 por 7 por 11 es 924. Por lo tanto, hay 924 subconjuntos con 6 elementos a partir del conjunto A que tiene 12 elementos. A ver, tenemos el conjunto universo y tenemos que A está contenido o puede ser igual a B. Si es igual a B, si se da el caso de la contención impropia, entonces sí es cierta, ¿verdad? Pero si tenemos el conjunto B, el conjunto, voy a poner por aquí el conjunto C, y por acá el conjunto A, B, C y A. En este diagrama de Venn se cumple que A está contenido en B. B no está contenido en C. Hay intersección entre los dos conjuntos, pero no está contenido. Entonces, A no está contenido en C, no es cierto. Se cumple la hipótesis, pero no se cumple la consecuencia. Por lo tanto, este es un contraejemplo. En este diagrama, A sí está contenido en B. De hecho, la contención es propia. B no está contenido en C,
pero eso no implica que A no esté contenido en C. A sí está contenido en este caso. Por lo tanto, la proposición es falsa. Y es solo verdadera si A es igual a B. Consideremos los siguientes 6 subconjuntos de los enteros. Entonces, A es el conjunto de los números impares, ¿verdad? Así se escriben los números impares. B es el conjunto de los números 2n más 3. C es el conjunto de los 2p menos 3, etcétera. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles son falsas? Bueno, aquí lo que podrían hacer es dar una lista de algunos de los elementos para que se den cuenta cuáles son las relaciones que hay entre los diferentes conjuntos. La clase anterior les señalaba que los 3 primeros son iguales y bueno, vamos a ver por qué. De hecho, vamos a hacerlo así en general. Fíjense, 2m más 1 son los números enteros impares. Y ahora, 2n más 3 se puede expresar como 2n más 2 más 1, que 2 más 1 es 3. Y luego, como 2 es factor común en los 2 primeros términos, se puede reescribir como 2 por n más 1 más 1. N más 1 es un número entero, igual que m aquí, que es un número entero. Entonces estos resulta que también son los números enteros impares. Recuerden que otra representación para los números enteros es un múltiplo de 2 menos 1, ¿verdad? Puede ser más o menos 1, porque por ejemplo, vamos a suponer m igual a 3. 2 por 3 es 6, ya es un número par. Le sumamos 1, es 7. Pero también, si m es igual a 3, sería 2 por m, 6, menos 1, 5. También da un número impar. Entonces, los números impares pueden representarse como 2m más 1 o 2m menos 1. Claro, el número impar que se representa es distinto, pero en general esa es la manera en que se representan a los números impares. Entonces, ahora sí tenemos 2p menos 3, igual que para el caso anterior, el 3 lo podemos expresar como menos 2 menos 1, y entonces, como 2 es factor común en los 2 primeros términos, tendríamos p menos 1 menos 1. Y otra vez, ¿verdad? Es una expresión para los números enteros impares. Significa que los conjuntos A, B y C son iguales. Ahora veamos cómo son los conjuntos D, E y F.
Bueno, quizás antes de hacerlo podríamos ya resolver algunas de estos incisos, ¿verdad? ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles falsas? Sabemos que A, B y C son iguales, por lo tanto, tenemos A es igual a B, verdadero. A es igual a C, verdadero. B es igual a C, verdadero. Y ahora veamos qué pasa con los demás conjuntos. Tenemos a los números de la forma 3R más 1. Estos son los múltiplos de 3 más 1. Quizás aquí sí sea más ilustrativo hacer una lista. Y luego, si quieren, también lo verificamos de manera algebraica. Vamos a tomar R de menos 3 a 3. Pero se extiende este conjunto infinitamente hacia los números negativos y los números positivos. Nada más vamos a listar algunos elementos. Por eso es que escribo estos 3 puntos suspensivos, para indicar que la lista se extiende para más números negativos. Entonces, si R es igual a menos 3, tendríamos menos 3 por 3 es menos 9 más 1, menos 8. Luego, R es igual a menos 2, quedaría menos 6 más 1, menos 5. Entre cada uno de estos elementos hay 3 unidades de diferencia, ¿verdad? Si R es igual a menos 1, tendríamos menos 3 más 1 es menos 2. Y luego, si R es igual a 0, tendremos 1. Si R es igual a 2, es 4. Si R es igual a no, perdón. R igual a 0 es 1. R igual a 2, no, R igual a 1 es 4. R igual a 2 es 2 por 3, 6 más 1, 7. Y R igual a 3 es 3 por 3, 9 más 1, 10. Y la lista continúa. El conjunto E son los múltiplos de 3 más 2. Vamos a hacer lo mismo. Si S es menos 3, tendríamos menos 3 por 3, menos 9, más 2, menos 7. Si S es igual a menos 2, tendríamos menos 6 más 2, menos 4. S es igual a menos 1. 3 por menos 1 es menos 3, más 2, menos 1. S igual a 0 da 2. S igual a 1 sería 3 más 2, 5. S igual a 2 sería 6 más 2, 8. Y S igual a 3 es 9 más 2, 11. Y el conjunto F, que es 3T menos 2. Si T es menos 3, tendríamos menos 9, menos 2, menos 11. T igual a menos 2 es menos 6, menos 2, menos 8. T igual a menos 1, menos 3, menos 2, menos 5. T igual a 0, menos 2. T igual a 1, queda 1 positivo. T igual a 2 es 6 menos 2, 4. Y T igual a 3
es 7 y la lista se continúa. Entonces ahora, estos conjuntos, fíjense, para el conjunto D y el conjunto F tiene -8, -5, -2, 1, 7. Va con 1 de desfase, pero como se extienden infinitamente hacia los números negativos y positivos, nos damos cuenta que son iguales. Pero el que sí no es igual es el E, ¿verdad? El -7 no está en ninguno de los otros conjuntos y lo mismo pasa con los otros elementos. Digamos que el E es el simétrico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en este conjunto está el -2, el -5, el -8, el -11, y está el 1, 4, 7, etcétera. Entonces, de alguna manera, en el conjunto E, están los simétricos del conjunto D, pero no son iguales. Entonces, los que son iguales, decíamos que son el D y el F, ¿verdad? El D y el F son iguales y el E no. Entonces, la pregunta del inciso D, ¿D es igual a E? Falso. D es igual a F, verdadero. E es igual a F, falso. Tenemos el conjunto A, que va del 1 al 7, los enteros del 1 al 7, determine el número de subconjuntos de A, de subconjuntos no vacíos de A, etc. Vamos a ir resolviendo poco a poco, en orden. Entonces, subconjuntos de A, es decir, la cardinalidad del conjunto potencia de A. Y en las clases pasadas decíamos que esto es 2 elevado al número de elementos que tenga A, es decir, 2 elevado a la cardinalidad de A. Si A en este caso tiene 7 elementos, ¿verdad? Entonces sería 2 a la 7, lo que sea que resulte. Creo que es 128. Los subconjuntos no vacíos de A. Recuerden que en el conjunto potencia empezamos por los subconjuntos que no tienen elementos, es decir, el vacío. Luego los que tienen un elemento, 2, 3, etcétera. Entonces, si sabemos que hay 128 conjuntos en total y uno de esos es el conjunto vacío, entonces, ¿cuál es la respuesta para el inciso B? ¿7? 127. Ah. ¿Verdad? A los 128 que teníamos, le quitamos el conjunto vacío como subconjunto y entonces son 127 subconjuntos no vacíos de A. Inciso C. Subconjuntos propios de A. Cuando hacemos la lista del conjunto potencia, sabemos que el conjunto vacío y el mismo conjunto son conjuntos impropios. Todos los demás son conjuntos propios. Entonces, si en total hay 128 subconjuntos de A, ¿cuántos de esos son subconjuntos propios? 126. 126. Sí, 126 subconjuntos propios.
Inciso D. Subconjuntos propios no vacíos de A. Si tienes 128, hay 128, hay uno que es el vacío, que lo quitamos, ¿verdad? Y también quitamos el mismo conjunto A, porque ese es impropio. Todos los demás son no vacíos, entonces la respuesta es exactamente la misma que en el inciso C, ¿verdad? Quitamos el vacío y el total y tenemos 126 subconjuntos propios, no vacíos de A. Luego, el inciso E, subconjuntos de A que contienen 3 elementos. ¿Alguien recuerda cómo se calculaban? Tenemos un conjunto de 7 elementos y ahí vamos a tomarlos de 3 en 3. ¿Cómo lo escribíamos? Son las combinaciones de 7 tomadas de 3 en 3. Esa es la cantidad de subconjuntos de A con 3 elementos, que es 7 factorial entre 3 factorial por 7 menos 3 factorial, que podemos simplificarlo como 7 por 6 por 5 por 4 factorial entre 3 factorial por 4 factorial. Cancelamos 4 factorial y como 3 factorial es 3 por 2 por 1, que es 6, cancelamos también el 3 factorial con el 6 y entonces quedan 35. ¿Cuál es el 35 subconjuntos de A con 3 elementos? Inciso F. Subconjuntos de A que contienen al 1 y al 2. Noten ustedes que queremos todos los subconjuntos de A que contienen al 1 y al 2. Entonces, esos elementos ya van a estar fijos. Y de ahí vamos a poder elegir más elementos de ese conjunto entre el 3, el 4, el 5, 6 y 7. Entonces, es como si en vez de tener un conjunto de 7 elementos, tuviéramos un conjunto de 5 elementos, ¿verdad? Entonces, serían las combinaciones de 5 tomadas de 0 en 0, que sabemos que con 0 elementos hay solamente 1, entonces digamos que multiplicaríamos esta opción, que es la que tiene el conjunto, los elementos 1 y 2, unión el vacío, nos daría ese mismo conjunto, luego más las combinaciones de 5 tomadas de 1 en 1, es decir, al conjunto 1, 2, le agregamos cualquiera de estos 5 elementos que faltan, luego más las combinaciones de 5 tomadas de 2 en 2, más las combinaciones de 5 tomadas de 3 en 3. Y esto es, oigan, en vez de calcular
con las combinaciones. ¿Alguien podría darme cuál es el valor de estas combinaciones? Era 1 más 5 más ¿qué? 11. No, no creo que 10. 10. 10. Bueno, lo escribo y enseguida lo verificamos. Luego, Más 15. más 10, Más 10. más 5, más 1. ¿Sí? E inciso G, subconjuntos de A que contienen 5 elementos, incluyendo al 1 y al 2. Bueno, esto ya como hice aquí la gráfica de árbol, fíjense, el 1 y el 2 deben de estar contenidos y deben de ser de 5 elementos, ¿verdad? 5 elementos. Entonces, hasta aquí serían con 3 elementos, con 4 elementos y con 5 elementos. Entonces, nada más tenemos que contar las ramitas que hay, ¿verdad? Sería 1, 2, 3. Estos también tendrían 5 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Con 5 elementos. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces serían 10 subconjuntos con 5 elementos y que contienen al 1 y 2, que es lo mismo que las combinaciones de 5 tomadas de 3 en 3, ¿verdad? Porque estos ya estaban fijos y ya nada más agregamos 3 elementos. Entonces, las de 5 tomadas de 3 en 3, que justamente es 10, ¿sí? Y se verifica con el diagrama de árbol que tenemos antes. Luego, el inciso H. Subconjuntos propios de A que contienen al 1 y al 2. Serían iguales a los, la cantidad es la del inciso F, ¿verdad? Porque ninguno de estos son ni el vacío, ni el vacío ni el total, no. Hay uno, ¿verdad? Que ya tendría a todos los elementos. ¿Sí? Entonces, si aquí eran 32, le quitamos el conjunto total y tendríamos 31. F, G, H. Es 31. 31 subconjuntos propios de A que contienen al 1 y 2. ¿Y por qué? Pues porque en el inciso F, de estos 32, uno era propio, que es ya el que tiene todos los elementos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Quiero que se entienda bien esta parte que puede ser un poco confusa, ¿verdad? A ver, de los subconjuntos de A que tienen a los elementos 1 y 2, 1 es el 1 y el 2. Luego habría 5 conjuntos que tienen 3 elementos, sería 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 6 y 7. Luego habría 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habría 10 subconjuntos que contienen 4 elementos, ¿verdad? ¿Sí? Que serían 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, y así me voy con todos los que estén en este mismo nivel. ¿Sí? Luego, todos los que tienen 5 elementos, que de los que tienen 5 elementos ya habíamos verificado que también son 10 y que son todos los que están en este mismo nivel. En el último que termina en gris, aquí en el diagrama de árbol. Aquí como no hubo espacio, lo puse recorrido, pero están en este mismo nivel, ¿verdad? Y luego los que tienen 6 elementos serían estos, los primeros que están en rojo, 1, 2, 3, 4, 5. Y los que tienen 7 elementos sería solo 1. Entonces, de ahí vienen los 32. 1 es este. Luego más 5, más 10 que tienen 4 elementos, más 10 que tienen 5 elementos, más 5, fíjense, es 1, 2, 3, 4, 5, que tienen 6 elementos, y 1 que tiene los 7 elementos, ¿verdad? Que sería este. Entonces, si había 32 en total, le quitamos el que tiene a los 7 elementos y quedan 31 subconjuntos propios que contienen al 1 y al 2. Todos son no vacíos. Subconjuntos de A con un número par de elementos. Bueno, otra vez nos vamos al conjunto total. En este conjunto tenemos el 2, el 4 y el 6, que son números pares. No, con un número par de elementos. Subconjuntos de A con un número par de elementos. Muy bien. Bueno, entonces, no, pensé que era con elementos pares. La pregunta es distinta. A ver, entonces, el 0 es un número par. Entonces, tenemos los subconjuntos de 7 elementos con 0 elementos. Luego, más los subconjuntos de 7 elementos tomados de 2 en 2. Y lo mismo después en 4, en 6. Y hasta ahí, ¿verdad? Y hacemos los cálculos, serían las combinaciones de 7 tomadas de 0 en 0 es 7. Déjenme escribirlo para que 2 y 7 menos 2 es 5. Luego tendríamos 7 factorial entre 4 factorial por 7 menos 4, que es 3 factorial, y 7 factorial entre 6 factorial por 7 menos 6, que es 1 factorial. Entonces es 7. Aquí tendríamos 7 por 6 y el 5 factorial se cancela. Entonces 7 por 6 es 42 entre 2, 21. Más 7 factorial. Este es 7 por 6 por 5 por 4 factorial, lo cancelamos con 4 factorial. Y 3 factorial es lo mismo que 6, ¿verdad? Porque es 3 por 2. Y tenemos 7 factorial entre 6 factorial es 7. Ahora sí. Esto es 7 más 21 más 35. 1, 2, 3, 4. Más 7.
7, 14, 21, 35. Es 70. Yo creo que sí alcanza. Es 70. Entonces, recuerden siempre escribir bien las conclusiones. 70 es el número de subconjuntos de A con un número par de elementos. Hay 70 subconjuntos. El inciso J. Subconjuntos de A con un número impar de elementos. ¿Cómo procederían aquí? Bueno, antes de pasar al ejercicio J, como ustedes lo señalaron, aquí había un error, ¿verdad? No era un 7, es un 1. Las combinaciones de 7 tomadas de 0 en 0 es igual a 1. Ya se hizo la corrección y no daba 70, da 64 subconjuntos. En el inciso J, preguntan ahora que cuántos subconjuntos de A habrá con un número impar de elementos, y como ustedes mismos acaban de señalar, ahora serían las combinaciones de 7 tomadas en números impares. 7 en 1, en 3, en 5, y bueno, en el mismo 7. Porque señala subconjuntos, no subconjuntos propios. Entonces, ahora sí, las combinaciones de 7 tomadas de 1 en 1, estas sí son 7. Luego tendríamos 7 factorial entre 3 factorial. 7 menos 3 es 4 factorial, más 7 factorial entre 5 factorial. 7 menos 5 es 2 factorial. Y las combinaciones de 7 tomadas de 7 en 7 es igual a 1. Simplifico los dos términos de medio, entonces queda 7 por 5 por 6 por 4 factorial entre 3 factorial por 4 factorial. Cancelo 4 factorial y 3 factorial, que es igual a 6. Y aquí queda 7 por 6 por 5 factorial entre 5 factorial por 2 factorial. Entonces cancelamos el 5 factorial. 2 factorial es 2, entonces se puede simplificar con el 6. Tenemos entonces 7 más 7 por 5, 35, más 7 por 3, 21. Y faltó el 1, ¿verdad? Aquí. Más 1, que es este 1, este 1, perdón. Entonces, 21 más 1. 7 más 35, 42, 63, 64, ¿verdad? Por lo tanto, también hay 64 con un número impar de elementos. Y esto era de esperarse, ¿por qué? Porque el conjunto potencia tiene 128 subconjuntos. El conjunto con 0 elementos está considerado como un subconjunto con un número par, y el total
está considerado dentro de los que tienen un número impar. Entonces tenían que repartirse los 128 en 64 pares y 64 impares. En este caso es porque por el 7, que es un número impar. Si el conjunto A hubiera tenido un número par de elementos, ahí sí ya una de estas dos cantidades tendría que tener más elementos que el otro. Y luego el inciso K, subconjuntos de A con un número impar de elementos y que incluyen al 3. Vamos a hacerlo otra vez. Tenemos aquí, estos subconjuntos deben de contener al 3. Y luego deben de tener un número impar de elementos. Entonces, significa que si tiene un número impar de elementos, más significa que al 3 le tengo que unir un subconjunto con un número par de elementos. Y esos elementos los voy a poder elegir entre los elementos de A, excepto el 3. Entonces, serían las combinaciones de 6 tomadas de 1 en 1, más las combinaciones de 6 tomadas de 2 en 2, no, con un número que dije par, ¿verdad? Par, sí. Serían 0, 2, 4 y 6. Entonces, las combinaciones de 6 tomadas de 0 en 0 es 1. Luego, sería 6 factorial entre 2 factorial por 4 factorial, más 6 factorial entre 4 factorial por 2 factorial. Va a ser el mismo número que el de antes. Y las combinaciones de 6 tomadas de 6 en 6 es 1. Que es 1 más, queda 6 por 5 por 4 factorial entre 2 factorial por 4 factorial. El 4 factorial se cancela. El 2 factorial simplifica al 6, entonces queda 15. El siguiente número es el mismo, más 1. Esto es igual a 32. Entonces, hay 32 subconjuntos con un número par de, perdón, 32 subconjuntos con un número par de elementos. Si a esos subconjuntos le agregamos el 3, entonces ya serían subconjuntos con un número impar de elementos que contienen al 3. De un ejemplo de 3 conjuntos, tales que el conjunto W sea un elemento del conjunto X y X sea un elemento del conjunto Y, pero W no sea un elemento de Y. Entonces, vamos a definir X como el conjunto que contiene a W y a cualquier otra cosa, ¿no? Y al 1, por ejemplo. Luego, entonces, el conjunto W
es un elemento del conjunto X. Y luego el conjunto X tiene que ser un elemento de W, digo de Y. X es entonces Y es el conjunto que contiene a W y al 1, que es X, y, y cualquier otra cosa, vamos a poner el 2. Entonces, noten ustedes que se cumple que W es un elemento de X y X es un elemento de Y, pero el conjunto W como elemento no está. Está dentro de este otro subconjunto, pero no está como elemento. Pero W no es un elemento de Y.